más fuerte, cooperativismo por un bien diferente. Nunca te rindas, pues juntos somos fuertes, por un capital en manos de nuestra gente. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los miembros del gabinete y a la señora gobernadora. Daniel Marmolejo, de Cuarta República. Señor presidente, quisiera aprovechar un poco el formato más de diálogo que el de preguntas, porque hemos estado trabajando en una serie de reflexiones sobre la reforma al Poder Judicial, considerando que el diagnóstico que se tiene para una reforma es justa. Recuerdo yo en el año 2006 que usted señaló que el jefe de la Corte era Diego Fernández de Ceballos y sus socios. Pues bien, señor presidente, también en la tónica de hacer justicia y no venganza, lo que usted acaba de reflexionar hace un momento, y señalando que hay abogados extraordinarios en México y reconocidos en todas las áreas, y pongo punto y aparte respecto a ellos, realmente el aparato de justicia es un cuerpo enfermo. Y cuando un cuerpo está enfermo, todas las enfermedades también lo atacan. En esa óptica, nosotros vemos que la reforma al Poder Judicial es una reforma del Estado, no es una reforma de leyes. Bajo esa lógica, la posibilidad de hacer una reforma justa a la justicia, teniendo, y lo debo de decir porque así fue el resultado electoral, el sistema judicial, la espada de Damocles en la cabeza, porque así lo determinó también el pueblo. Se requeriría lograr una reflexión profunda porque es la trascendencia a la Cuarta República. No solamente es hablar de la transformación, sino de todo lo que usted impulsó desde la lucha social. En una conversación, entrevista que tuve con Porfirio Muñoz Ledo en el año 2006, estableció al menos 4 máximas fundamentales dentro de la visión de Estado, cuando la lógica de lo que estaba sucediendo en contra de la democracia y de su persona nos daba cuenta de que había una ruptura del pacto social. Él estableció lo siguiente: se requiere el máximo de representación del interés del pueblo, el máximo de equilibrio entre los poderes, el máximo control de los actos de la autoridad y el máximo de ciudadanización de la vida pública. Sobre esas 4 máximas hemos visto que se está trabajando de manera muy precisa en su gobierno, señor presidente. Sin embargo, el proceso que enfrentaría a 1,633 cargos para jueces, magistrados, además de los 9 ministros que se proponen, por medio de estrategias de campaña, tiene algunas complejidades que visualizamos. Señalo a mi amigo querido Ursus Sartoris, que además de ser un extraordinario abogado, es un gran poeta. La interferencia de los partidos políticos, número 1, porque además son los más expertos en las campañas políticas, electorales. El otro sería la interferencia de los poderes fácticos, usted lo mencionó muy claramente, delincuentes de cuello blanco. Y la otra es la intermediación del crimen organizado. Dentro de toda esta visión y teniendo 60 días para publicitarse, el riesgo está en ciertas regiones del país donde el crimen organizado y en general estos 3 poderes estarían buscando posicionar a sus propios cuadros. Esto es muy delicado porque en Italia el juez Giovanni Falcone, que fue el que impulsó a los jueces sin rostro, fue ejecutado por ahí de 1990. Si nosotros lanzamos, más allá de la carrera judicial y de un trabajo sigiloso de quienes pueden combatir a la delincuencia, sobre todo en el ámbito penal, en el ámbito mercantil, etcétera, estarían en riesgo muchos jueces en nuestro país. Y hay muy buenos jueces en materia penal, pero se pondría en riesgo. Sería una cuestión de analizar, porque los jueces sin rostro fueron muy exitosos en Italia para combatir al crimen, a la Cosa Nostra específicamente. Y bueno, señor presidente, si lográramos una reforma justa a la justicia, yo creo que esta reforma sería un ejemplo para el mundo y realmente le hace mucha falta a la justicia. Y quiero evocar una anécdota de hace 35 años más o menos,
en donde yo empecé a ver que había un problema en una graduación de estudiantes de Derecho. La porra que coreaban, bueno, aquí hay abogadas y abogados, pero en aquellos años, y espero que eso ya no se repita, era robo, fraude y cohecho, arriba los de Derecho. Entonces, la contaminación que se fue dando a las universidades marca una característica y una condición muy grave, porque a partir de ese momento también se dieron pues el tráfico de tesis, estos plagios, la comercialización, ahí ya comenzaba el fraude desde las mismas universidades. Además se convirtieron en cofradías para grupos de poder, grupos criminales y también para el Poder Judicial que fueron cooptando estudiantes. Y aquí hemos mencionado casos muy específicos en donde algún magistrado era señalado por sus propios alumnos por voltear la ley. Dentro de toda esta lógica nos encontramos con que una serie de defensas por parte de grupos de abogados, en donde no debo de dejar a un lado los colegios de abogados, que la colegiación no está legalizada en México como tal, pero también han sido fachadas del crimen organizado. ¿Qué decir de los notarios? También señalamos al cártel de la escritura chueca, aquí con usted, que se han dedicado al despojo. Y bueno, pues los estudiantes veían dentro de todo esto posibilidades de volverse multimillonarios. En todos estos años hay grupos que han invertido en bufetes de abogados 100, 1,000, 2,000 millones de pesos por cosas que tienen más que ver con el tráfico de influencias que con la defensa legal. Quisiera yo también reflexionar dentro de todo esto, señor presidente, la importancia que tiene trasladar a todos los poderes, incluyendo a las fiscalías, lo que significa que con el avance que usted nos ha mostrado de su partido Morena a nivel nacional, también tiene que haber una revisión del sistema judicial de los estados, que hasta donde nosotros sabemos es donde hay aún más corrupción. Y tienen que trabajar los congresos para elegir buenos fiscales, para que pues, todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia y con las fiscalías sea adecuado. Lamentablemente, y lo debo de decir, pues se han caído los casos de corrupción. Hoy la Fiscalía investiga a sus propios fiscales, a sus propios abogados, y muchos jueces incluso han impedido la continuación de un determinado proceso, de una audiencia, porque los abogados enviados por la Fiscalía no estaban a la altura ni conocían realmente los expedientes. Un ejemplo de ello es el caso de Emilio Lozoya. Quisiéramos saber también si esta reforma trasciende hacia la justicia militar. Creo que también sería muy importante esa revisión. Hay quien me dijo que no tocara yo ese tema. Yo le tengo mucha confianza a los funcionarios de la Sedena, de la Marina. No creo que esté cometiendo ningún pecado por señalarlo. Finalmente, señor presidente, uno de los riesgos que se correrían en el caso en el que no fuese una justicia justa es que hemos visto revanchas entre poderes, sobre todo en Latinoamérica. El poder judicial contra el poder legislativo, el legislativo contra el ejecutivo, y los casos están más que evidenciados. Manuel Zelaya, golpe de Estado; Lula, encarcelamiento; Dilma, un golpe legislativo; Evo Morales, golpe de Estado; Pedro Castillo, golpe de Estado, y lo que tendríamos que evitar a toda costa es el ajuste de cuentas entre poderes. Dejo esta primera reflexión, señor presidente. Pues es muy buena tu reflexión. Yo pienso que con la decisión que se tomó a propuesta de la presidenta electa de abrir el debate en las cámaras, ahí pueden hacerse estos planteamientos que son muy interesantes. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial, de eso no tengo la menor duda. Es cuestión de ponernos de acuerdo en hasta dónde se va a llegar, qué es lo más conveniente. Yo sostengo, por ejemplo, que va a ayudar mucho la elección
la pura elección. Se corren riesgos, como en todo, ¿no? Por eso no quieren tanta democracia, algunos. Salió un artículo en un periódico famoso hablando de la democracia en México y decían, sí, la democracia, pero no tanta. O sea, la crítica está en que, según ellos, hay mucha democracia. No. Es democracia como se define, como se entiende, que el pueblo sea el soberano, que el pueblo decida, que el pueblo elija, que el pueblo mande y que sea efectivo el sufragio y que el voto sea igual para todos, el voto de un académico, un científico, un empresario, el voto de un campesino, de un obrero, de un integrante de clase media. Es así la democracia. Pero eso no existía en el caso de México. Por eso hablan de que es mucha democracia. Porque si existía, estaba acotada y servía nada más de fachada. En la época de Porfirio Díaz, siempre lo he dicho, nunca se dejaron de hacer elecciones. Siempre se cuidaban las formas. Y de ahí viene aquello de que la Constitución se respeta en la forma para violarse en el fondo. Los tres poderes, pero realmente el poder de los poderes siempre fue el Ejecutivo. O sea, en la democracia, pero de antemano, Porfirio ya sabía quiénes iban a ser diputados, quiénes iban a ser senadores, quiénes iban a ser gobernadores. Y después de la revolución, pues se trasladó el mismo sistema, ¿no?, antidemocrático. Acuérdense, salía el candidato del PRI y ya era el presidente. Lo demás era el manejo de las formas. Habían partidos paleros para simular de que teníamos democracia. Todo eso, ¿no? Pero en realidad, en los últimos tiempos, porque hasta el cambio de el presidente Cedillo por el presidente Fox, estuvo bastante arreglado. Porque lo que querían era renovar el régimen con la llamada alternancia y el establecimiento de un bipartidismo donde uno
u otro les representaba lo mismo a los que dominaban, a la oligarquía. Les daba igual si era de un partido o si era de otro. Ellos mandaban y usaban a un partido o usaban a otro de acuerdo a lo que les convenía. Por eso es importante lo que hizo el PRD. Quiero ahora hablar de eso, porque está en una fase difícil. Su dirigente acaba de decir que ya se termina el ciclo del PRD. Bueno, ese partido jugó un papel importante en su momento, porque ese partido evitó esa pretensión bipartidista. Y era un partido que surgió del pueblo, de un fraude electoral, de mucha gente que dio su vida y que luchó por causas justas. Y los partidos, también eso hay que tenerlo presente, son sencillamente instrumentos de lucha al servicio del pueblo. No son fines, son medios. El partido no es un fin, el partido es un instrumento que va a permitir, ¿no?, llevar a cabo una transformación, una causa superior. Entonces aprovecho para recordar eso. Tan no les funcionó su idea de crear el bipartidismo y seguir engañando de que eran distintos cuando eran lo mismo, porque a los que dominaban México les daba igual quien quedara y qué les iba a importar la elección en un estado, que el gobernador fuese de un partido o fuese de otro, si ellos manejaban la política económica, si ellos eran los que ordenaban las privatizaciones, si ellos se beneficiaban con esas privatizaciones, si ellos fueron los que impulsaron el que se convirtieran las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, si ellos se enriquecieron sin límite. Entonces, ese modelo fracasó, porque no es que fracasaron los partidos, no, fracasó ese modelo, se puso al descubierto que eran lo mismo. Yo decía en su momento, con todo respeto, que era como las diferencias entre un partido y otro, las diferencias que tenían eran como las que podían existir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Ya no hay Pepsi-Cola, ¿eh? O sea, sí, hay Pepsi. ¿Coca-Cola hay todavía? Sí. Bueno, pero al final de cuentas es lo mismo. Tan fue así que en los últimos tiempos, por las circunstancias, ya fuera máscara, porque no nos creía. El pueblo es muy bueno, todo el pueblo de México, independientemente
a qué clase pertenece. Es gente buena, gente de buenas intenciones. No es un pueblo mal pensado, no. Entonces, muchos creían de que eran distintos. Y nosotros decíamos, no, es el PRIAN. No es cierto. Y ya, se demostró, pues, de que era lo mismo. Entonces, ahora lo que se tiene que seguir promoviendo es que haya democracia plena y que se termine la simulación. Ahí estriba el debate, ahí está el meollo del asunto, de que ellos no quieren la democracia, aunque digan lo contrario, o quieren la democracia, pero como fachada, para simular. Lo que ellos quieren es el dominio de las élites, el dominio de una minoría. Ellos quieren un gobierno oligárquico, pero pues no se puede decir así abiertamente, el gobierno es nuestro, como lo fue durante mucho tiempo. Nosotros somos los que tenemos el privilegio de mandar. Entonces, sí se habla de democracia, pero pues es pura demagogia, porque en realidad lo que quieren es que sigan unos cuantos dominando y que México sea país de una minoría. Eso ya no es posible. Y en la pasada elección se demostró, el pueblo quiere ser el arquitecto de su propio destino. El pueblo está decidido a participar y que se les tome en cuenta, y sobre todo que su dinero se distribuya con justicia, que no se quede en unas cuantas manos. Ya no quiere el pueblo que sigan robando. Ese es el cambio. Entonces, lo del Poder Judicial, en esencia, es eso. Una minoría quiere seguir teniendo el Poder Judicial como instrumento para proteger sus intereses o para acrecentar sus privilegios. Entonces, ojalá los abogados, ¿no?, y todos entendamos que nos conviene el que no haya corrupción, que haya un auténtico Estado de Derecho, y también que no se excusen en que se va a apoderar el crimen del Poder Judicial, la delincuencia organizada, no dicen la delincuencia del cuello blanco, porque pues son las dos las que tienen tomada a la Corte y tomado a todo el Poder Judicial, secuestrado. Bueno, que hay riesgos en las elecciones, siempre han habido riesgos, pero se equivoca menos la gente. No tenerle miedo al pueblo, confiar en el pueblo. Y también esto, se necesita especialistas.
van a haber especialistas, porque los requisitos pues tienen que ser abogados, y si tienen maestría mejor o doctorado. Sí, nada más que el pueblo va a elegirlos y que todos participen, que la gente se entere. Yo no podría límites, o sea, claro, en uso de dinero, participación de instituciones, eso tiene que estar controlado, pero que la participación sea amplia. Y si hace falta más difusión, que se lleve tiempo, que se conozca a todos los candidatos. Y si hacen falta más candidatos, que participen más candidatos, pero que los elija el pueblo. Y lo otro también, que los que están de jueces, que los que están de ministros, de magistrados y de ministros puedan participar. Se van a sentir muy orgullosos. Yo estuve, ¿sí?, y fui ratificado. O sea, me sometí al escrutinio público y el pueblo, por mi trabajo, por mi rectitud, por mi honestidad, me eligió. Van a haber muchos que van a poder decir, yo llevo 10, 15, 20 años en el Poder Judicial y les voy a decir lo que tengo. Tengo, ¿sí?, una casa en una colonia de clase media, mi familia, un hijo estudia en la UNAM, otro está estudiando en el ITAM porque me alcanza para pagar la colegiatura ahí, pero no tengo otros bienes, no tengo ningún departamento en Nueva York, ¿sí?, ni en Florida, ni tengo una casa de campo en Valle de Bravo de 30,000, 40,000, 50,000 metros cuadrados, y hay unas ahí que son hectáreas, ¿no? Pero y me ha tocado resolver estos casos y considero que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, y me considero, ¿sí?, incorruptible, y no es mi propósito principal el dinero, sino el poder servir mi profesión y mi familia y mi pueblo y mi patria. Y ya, ahí les dejo mis papeles. Ojalá y lo piensen y cuando vayan a votar, este es mi nombre. Y así, que vengan Ignacio Morales de Lechuga, ¿no?, que diga, yo quiero ser ministro de la Corte. Fui procurador cuando el licenciado Carlos Salinas, ahora soy notario, ¿no? He hecho esto, ya, ahí está. Y considero de que la Corte tiene que ser autónoma y estoy en contra de la dictadura y estoy en contra del populismo
Sí, sí. ¿sí? Y todo, pues, y ya. ¿Quién otro? El hijo del historiador, Valadez. Yo quiero ser ministro, ¿sí? Esta es mi trayectoria. He escrito tantos libros, fui también procurador con Salinas de Gortari, todo. Pero pues soy reconocido en el Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, soy maestro emérito y quiero participar. Y creo que no debe haber un poder que domine por encima de los otros. Creo en la división, en el equilibrio de los poderes. Ya, ¿quién más? A ver, piensen, pero todos, hombres y mujeres. Y la gente decide. En el caso de los ministros, no son muchos, van a elegir a 9, donde son más son los jueces y los magistrados. A lo mejor lo pueden hacer no de una sola elección, aunque son gastos, ¿no? Sería mejor ampliar el plazo y todos de una vez. Y algo que es muy importante, el tribunal. O sea, el Consejo de la Judicatura. O sea, ya se eligieron, ¿sí? Y tiene que haber un órgano independiente, ¿sí?, del mismo Poder Judicial, lo que es la consejería, digo la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, para sancionar sobre el comportamiento de jueces, magistrados y ministros. Es igual de importante que se tenga ese órgano para que no haya nepotismo, ¿sí?, amiguismo, influyentismo, corrupción, nada de esas lacras, ¿no?, de la política. Entonces, ese es otro asunto que hay que resolver. Y otro asunto que hay que resolver, aunque eso no me preocupa mucho, porque cuando la delincuencia se dé cuenta de que no hay ninguna posibilidad de corromper a jueces, a ministros, a magistrados y a ministros, van a tener que aceptar las reglas. Pero de todas maneras, protección, para que no aplique aquello de plata o plomo. Eso se puede garantizar, se puede cuidar, se les da protección para que libremente. Pero no lo veo, porque estoy escuchando a algunos que dicen, no, los de las bandas van a resolver, los delincuentes van a resolver. No, están resolviendo ahora ya. Y aquí cada 15 días vemos los casos, cómo ordenan que en 24 horas se deje en libertad a delincuentes peligrosísimos. Aquí todavía hace 10 días vimos. Y cuidarlos y
cuidar a la delincuencia organizada, que no se meta en el proceso, y cuidar a la delincuencia de cuello blanco. No vaya a salir ahí la televisora X, ¿no? O la cadena de radio Z, ¿no? Que estos son mis jueces favoritos, ¿no? Estos son mis magistrados favoritos. Qué barbaridad, qué buen abogado, ¿no? Qué trayectoria. No lo de y que vienen de la UNAM, no. Ya la UNAM ya no es lo de antes, ¿eh? Ahorita en la cuestión de, tú hablas de hace 40 años, ¿no? Sí, justamente. No, pero ahorita no. ¿A poco ya hay nuevas porras? ¿Cómo? ¿A poco ya hay nuevas porras, señor presidente? Ese era robo fraude. No, ahora está más avanzado, pero no. Agarraron el modelo durante el dominio neoliberal del modelo del ITAM. No tengo nada en contra del ITAM, pero es una educación, ¿sí?, para la defensa fundamentalmente de intereses personales y empresariales, por legítimos que sean. ¿Sí? ¿Y dónde está el interés público? ¿Quién defiende el interés público? ¿Dónde está el derecho constitucional? ¿Dónde está el derecho agrario? ¿Dónde está el derecho laboral? No existe, lo acabaron. Y en el Instituto de Estudios de Investigaciones Jurídicas llegaron a ser directores, maestros del ITAM. O sea, cuando era una gran escuela de derecho, una gran escuela de derecho, pero así está economía también. Se apagó la economía. Los directivos en la UNAM, todos muy conservadores. Se derechizó la UNAM. Todo esto lo puedo decir porque como ya me quedan 100 días, pero es cierto. O sea, se fueron apoderando de las escuelas, ¿sí?, y de los institutos de investigación, señor presidente. Y sí, de institutos de investigación y de todo. ¿Sí? Hay excepciones, desde luego, ¿no? Pero es clarísimo. Ahora, ayer, antier, estaba yo leyendo, salen los de la UNAM, claro, con línea, ¿no?, seguramente, de los directivos, a dar su opinión como expertos sobre las 20 reformas que estamos proponiendo. Pues ya ni vi nada, ¿no? Pues ya sé. Son predecibles. Pero les diría, ¿qué se tienen que meter? Sí, claro, ahí es donde debe darse el debate, el análisis sobre la realidad para transformarla. Todas las universidades tienen ese papel, pero inviten, ¿sí?, escuchen a todos. No nada más los expertos, pues ya lo sabemos cómo opinan los expertos.
Entonces, es muy importante lo de la reforma y va a ayudar mucho, ayuda a todos los mexicanos, porque vamos a ir limpiando, se va a seguir limpiando, ¿sí? Todo lo relacionado con los poderes públicos, se va a ir avanzando en el combate a la corrupción. Como tú dices, son reformas de Estado, se va a ir purificando la vida pública y esto es importantísimo, porque a todo mundo nos interesa que haya un auténtico Estado de Derecho, a todos, no un Estado de chueco. Entonces, lo que no quieren, pues son los que tienen ahí uno o dos de los ministros, ya se los he dicho, porque les he estado aclarando de qué se trata. Ellos lo saben, pero es un asunto también de vanidad. O sea, yo no pierdo un juicio en la Corte, porque yo tengo ahí amigos. Cada corporación, un magnate destacado, uno, dos, tres magnates tienen injerencia. Es como los organismos independientes, autónomos, todos están tomados por los mismos grupos de intereses creados, por las élites. Y se supone que son organismos para servir al pueblo, para que atiendan a todos los mexicanos. No, están al servicio de minorías. A la larga, en el mediano plazo, se lleva a cabo esta reforma y el país va a obtener, a acrecentar su prestigio en el mundo. En el mundo es un ejemplo México ya en muchas cosas y va a seguir avanzando la fama de México, pero hay que acabar con la corrupción y que todos ayudemos y no se metan a debatir mucho, porque ya hay quienes de plano no, y están en su derecho, pero no enojarse, como se dice coloquialmente, no engancharnos. ¿Crees en eso? Está bien, sigue tu camino. Pero sí no dejar de informar, sobre todo para los jóvenes, para las nuevas generaciones, porque ahora muchos jóvenes estuvieron de acuerdo con la transformación, muchos, y son las nuevas generaciones. Sí, señor presidente. Bueno, para que el innombrable y Calderón, que cometió un fraude, además abogado de una escuela, libre de derecho él, no se quieran inscribir, y abriendo el debate también de perfiles, aquí han transitado muy buenos abogados y también ha habido propuestas de usted, por ejemplo, hacia el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, un maestro que es experto en defensa nacional, Julio Sabines Chesterking, también yo creo que es un perfil joven. Quiero recordar a la maestra Diana Álvarez, que ha estado en la Secretaría de Gobernación, en el Banco del Bienestar, conocen las necesidades de la gente, pueden ser buenos ministros de la Corte. Ricardo Sheffield es doctor
en derechos, señor presidente, y ha estado en la defensa del consumidor, yo creo que también puede tener sensibilidad para ello, ¿no? Señalar los códigos judiciales, creo que ahí es donde un abogado, Joaquín, pues muy querido también por nosotros en Cuarta República, el abogado Joaquín Ortega, aboga mucho para que se analicen los códigos judiciales. Y finalmente, aprovechando que aquí está el director de CFE, el licenciado Bartlett y usted, no se olviden de los electricistas. Muchas gracias, señor presidente. Vámonos a desayunar.